Hola, mi nombre es Andri Ibáñez, pertenezco al programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad UNAD. En el día de hoy les voy a hablar sobre la sensación versus memoria. La sensación es el proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. Fisiológicamente hablando, la sensación es la facultad para percibir los estímulos. Las sensaciones son lo que vemos, oímos, olfateamos, gustamos y sentimos al tacto. Se podría decir que la sensación es aquella que implica el funcionamiento óptimo de los sistemas sensoriales y del sistema nervioso, y es ahí donde se da el proceso en cadena, gracias a los sentidos, el cual es captado por células receptoras en cada órgano sensitivo, ya que el cerebro humano es adaptado para facilitarnos las cosas de manera el orden o coherencia mental. En el ámbito de la psicología, una sensación hace referencia al fenómeno por el cual nuestro cuerpo detecta un estímulo o estimulación tanto interna como externa. Tipos de sensación. Externas. Sentido de la vista, sentido del tacto, sentido auditivo, sentido olfativo y sentido del gusto. El sentido de la vista es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando la persona observa o mira su entorno. Dentro de sí mismo encontramos dos tipos de sensaciones visuales diferentes, las sensaciones cromáticas y las acromáticas. Las cromáticas generadas por la detección de los colores, las acromáticas sensaciones generadas por el grado de claridad del ambiente. Esta va desde el blanco hasta el negro absoluto. El sentido auditivo, también conocido como oído, este sentido nos permite detectar los sonidos como llegan y llegan al mecanismo interno del órgano auditivo, en forma de vibraciones y los cambios en la presión del ambiente y del medio. Características como la frecuencia y la intensidad y la complejidad de las ondas del sonido. El sentido del olfato. Es la capacidad de percibir los aromas y olores del medio, es conocida como sentido del olfato. Esto se activa mediante receptores capilares de las fosas nasales. Estos receptores trasladan la señal al bulbo olfatorio situada en la fase del cerebro. Una persona que no posee esta capacidad o la ha perdido debido a algún tipo de lesión es una persona que sufre de anosmia. Sentido del gusto. Es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. Los receptores del gusto se activan por la presencia de comida o cualquier otro elemento colocado en la lengua. El sentido del tacto es aquel cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del cuerpo, es decir, la piel de la persona, la cual puede sentir todo aquel estímulo o elemento que lo toque. A través del sentido del tacto podemos percibir e identificar las características de los objetos. También nos pueden informar de la temperatura de los objetos mediante la activación de los termorreceptores. Los tipos de sensación internas, sentido senéstico y sentido kinéstico. La kinestesia o propiocepción hace referencia a la capacidad de detectar la posición de los músculos, así como la capacidad para ser conscientes de la posición o postura de nuestro cuerpo. La kinestesia es un sentido interruptivo, es decir, que se encarga de detectar los estímulos y estados internos de nuestro organismo. Este sentido hace referencia y hace lo posible en control de la dirección y el rango de nuestros movimientos, por lo que nos permite dar respuestas motoras rápidas y automáticas. El sentido senestésico o el sentido sinestésico es uno de los sentidos menos conocidos y es el que se encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de nuestro cuerpo, ya que se encarga de informar sobre el estado de los órganos y del organismo en su totalidad. La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las expresiones, como son las ideas, imágenes, acontecimientos
y sentimientos, etc. La memoria humana es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Es una de las funciones humanas más estudiadas en la psicología. La psicología cognitiva se ocupa de comprender la naturaleza y el funcionamiento de la mente humana desde su perspectiva. La memoria tiene las siguientes características. Es un proceso mental que implica una serie de pasos hasta lograr que algo se convierte en acuerdo. Es una capacidad mental que sirve para acumular información codificada que puede ser recobrada de manera voluntaria o no. Pero hay que recordar que la memoria no es un sistema de almacenamiento perfecto, aunque en muchas ocasiones se compare la memoria humana con la capacidad de almacenar y almacenamiento de un ordenador. La diferencia se encuentra en que su forma de recuperar los recuerdos o archivos guardados. Esa es la diferencia entre ellos dos. Tipos de memoria. Existe la memoria sensorial, existe la memoria de corta duración y existe la memoria a largo plazo. La memoria sensorial se encarga de registrar las sensaciones que se perciben a través de los sentidos y de reconocer de manera superficial los estímulos percibidos. La memoria sensorial es un tipo o subtipo de memoria que a su vez está formada por otros dos subtipos, que son la memoria icónica y la memoria ecoica. La icónica es el sistema de memoria encargado de registrar los estímulos visuales y tiene una capacidad de retención en torno a los 300.000 segundos. La memoria ecoica es el sistema de memoria encargado de almacenar de manera temporal los estímulos auditivos cuando estos desaparecen y tienen una capacidad de retención mayor en torno a los 10 segundos. La memoria de corta duración. Nos encontramos con dos sistemas de memoria, la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo o memoria operativa. La de corto plazo es un sistema de almacenamiento pasivo que se caracteriza por la capacidad de retener información durante periodos breves de tiempo. La memoria de trabajo o memoria operativa es un sistema de memoria activo que mantiene información de manera temporal durante la organización y ejecución de una tarea. Es decir, la memoria de trabajo te permite retener y manipular la información necesaria para que puedas hacer frente a las demandas o tareas exigidas. La memoria sensorial, la memoria de trabajo también se componen de sistemas o subtipos de memorias. Concretamente, se componen del ejecutivo central y dos sistemas subordinados, el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Memoria a largo plazo. Cuando se habla de una memoria en general, te refieres a la memoria a largo plazo, la cual se encarga de almacenar tus recuerdos, el conocimiento que tienes sobre el mundo, las imágenes que has visto, los conceptos que has aprendido. Dentro de la memoria a largo plazo nos encontramos con la memoria declarativa o memoria explícita, con la memoria procedimental o memoria implícita. La memoria declarativa o explícita hace referencia a los hechos que puedes recordar de manera consciente e intencional y se divide a su vez en dos nuevos subtipos, episódica y semántica. La episódica, también llamada memoria autobiográfica, es la encargada de almacenar tus propias experiencias, aquello que te sucede. Semántica es la encargada de almacenar el conocimiento que adquieres sobre el mundo, o sea, el conocimiento que posees en general. Memoria procedimental o implícita. Es el encargado de almacenar información referente a las habilidades o destrezas adquiridas. ¿Cómo se clasifican? Sensación versus memoria. La sensación se clasifica en fase fisiológica, fase física y fase psicológica. La memoria en sensorial, memoria inmediata, memoria reciente, memoria remota, memoria referencia, memoria trabajo, memoria semántica, memoria declarativa o explícita, memoria de procedimiento o implícita. Podemos decir que la memoria sensorial se divide en visual y auditiva. La memoria inmediata o memoria a corto plazo es la duración de menos de un minuto limitada a unos pocos objetos. La memoria reciente, su duración oscila entre unos minutos y varía entre semanas. La memoria de procedimientos implícita
Aprendizaje y conservación de destrezas y habilidades. En la sensación, la fase física es aquel estímulo que activa el órgano receptor sensorial correspondiente. La fisiológica se da a una reacción en cadena a nuestro organismo, generando el conocimiento proceso de transducción por el cual la información sensorial se convierte en la información neuronal y activando una serie de estructuras del sistema nervioso. Fase psicológica es esta última fase, la persona es consciente de la sensación, lo que provoca una reacción o respuesta. Aquí entran a formar parte del proceso de percepción. Áreas implicadas. Sensación versus memoria. Sensación, el tálamo, la corteza motora, corteza sensorial, corteza auditiva, la corteza visual. En la memoria, ganglios basales, cerebelo, corteza insular y amígdalas, corteza frontal, prefrontal, corteza parietal. Patologías o trastornos. Memoria. En la memoria podemos encontrar lo que es la amnesia afectivas, que se consideran como la pérdida temporal de la memoria producidas no por lesiones orgánicas, sino por una base de orígenes psicogénicos, tal y como mantenía la teoría psicoanalítica. Amnesias orgánicas y amnesias orgánicas generalizadas producidas por lesiones cerebrales que provocan la pérdida general irreversible de la memoria. Amnesias transitorias o pérdida de memoria no es general ni irreversible. El Alzheimer o la enfermedad de Huntington. Patología o trastornos de la sensación. Amaurosis, anacusia, anosmia, ageusia, hipoestesia, anestesia, hiperestesia, parestesia. Anosias auditivas, visuales, somatoagnosias, lesiones orgánicas, ya sean sensoriales, nervios aferentes o en la zona de proyección primaria. Se puede decir que la amaurosis se presenta ceguera parcial o total ocasionada. Anacusia, pérdida total de la audición. Anosmia, pérdida del sentido del olfato. Ageusia, pérdida o disminución considerable del gusto. Hipoestesias, anestesia, hiperestesia y parestesia es el trastorno de la sensibilidad. Agnosia es el trastorno que vuelve a la persona incapaz de identificar o apreciar la identidad o la naturaleza de los estímulos sensoriales. La agnosia auditiva y visual. La auditiva es la incapacidad de reconocer los sonidos verbales como no verbales, y la visual es la incapacidad de reconocer objetos por la vista. Y por último, la somatoagnosia, incapacidad para reconocer el propio cuerpo. Este fue todo mi trabajo por el día de hoy. Espero que sea su gran ayuda. Les dejo por aquí la referencia bibliográfica y este contenido. Que estén muy bien. Muchas gracias.